Creció en una familia numerosa y unida donde aprendió que la vocación del ser humano es trabajar con los demás y para los demás. Una larga trayectoria en servicio público le permitió a este hombre sortear momentos difíciles, pero también acercarse a las necesidades reales de las personas. Durante los últimos 12 años ha fomentado la responsabilidad social en distintos sectores y ha impulsado programas que mejoran la calidad de vida de miles de personas. Hoy en corto, platicaremos con Esteban Moctezuma Barragán, economista, político y director de Fundación Azteca, quien además de sus múltiples cargos, ha sido también un padre y ser humano excepcional. Acompáñenme en esta plática. Esteban Moctezuma Barragán nació el 21 de octubre de 1954 en la Ciudad de México. Hijo de María Teresa Barragán Álvarez y Pedro Moctezuma, Esteban fue el cuarto de 11 hermanos y creció conociendo el valor del esfuerzo y el trabajo en equipo. Se tituló como economista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, tiene estudios en Derecho por la misma institución. Al terminar su licenciatura, estudió la maestría en Economía Política en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. A su regreso a México en 1975, se desempeñó como jefe del Departamento de Asuntos Internacionales en la Secretaría de la Presidencia. En 1979, fue subdirector de Planes de Desarrollo Estatal en la Secretaría de Programación y Presupuesto y en 1987 asumió el cargo de secretario de Administración en el estado de Sinaloa. Fue oficial mayor en las Secretarías de Educación Pública y de Programación y Presupuesto. De 1993 a 1994 fue subsecretario de Planeación y Coordinación Educativa de la SEP. Posteriormente asumió uno de los cargos más importantes en la función pública, secretario de Gobernación. En 1997 fue senador de la República por el PRI y en 1998 solicitó licencia para desempeñarse como secretario de Desarrollo Social. Esteban Moctezuma es articulista en periódicos como El Universal, El Economista y El Pulso de San Luis Potosí. También es autor de textos sobre educación, globalización y administración pública. En 2012 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Moctezuma Barragán está casado con Cecilia Barbará Morfín, con quien tuvo 3 hijos, Ana Cecilia, Isabel y Juan Esteban Moctezuma Barbará. Desde 2002, Esteban Moctezuma Barragán preside Fundación Azteca de Grupo Salinas. O sea, nosotros siempre nos educaron a que la vida era trabajo en sociedad, que uno encontraba su desarrollo individual en el otro. Y creo que eso es muy importante. La extensa familia de Esteban Moctezuma le brindó gratos momentos y también grandes aprendizajes sobre la ayuda mutua. Su abuelo, el general revolucionario Juan Barragán Rodríguez, compartió con sus nietos experiencias que marcaron la infancia de Esteban. Mi familia lleva establecida en la Ciudad de México pues desde antes de que llegaran los españoles, ¿no? Nosotros tuvimos una educación, en primer lugar, en donde nunca nos faltó nada, pero nunca nos sobró nada. Una cultura del esfuerzo. Yo recuerdo que toda mi niñez anhelé unos colores que venían en una caja muy bonita para iluminar. Y nunca me compraron esos colores, siempre me daban unos colores chafas ahí, los más baratos, ¿no? Y entonces tenía colores, pero no tenía los que anhelaban. La comida, por ejemplo, ¿no? Llegaba la charola de pan y mi mamá nos permitía comer 2 panes per cápita, pero te tenías que comer uno y hasta después de terminar te lo podías agarrar el siguiente, ¿no? Entonces cuando pasaban la charola y querías obviamente separar el otro, todos invariablemente agarraban uno, lamían el otro y lo volvieron a dejar. Lo que yo decía de niño, o sea, es eso, ¿no? No nos falta nada, pero no nos sobra nada. Y creo que ese término medio de heredar la ropa de tus hermanos, o sea, yo nunca estrené. Queríamos entrañablemente a mis abuelos maternos, vivíamos y convivíamos mucho con ellos, pero nosotros vivíamos en el sur de la ciudad y mis abuelos en la colonia Roma. Y yo a los 8 años, 7 años, le decía a mi mamá, mamá, me voy a casa de los abuelos. Cuando éramos niños estaba la Revolución Cubana. Y mi abuelo había sido revolucionario, entonces teníamos pues trajes de mi abuelo, viejos, de militar, entonces la mitad de la familia eran el ejército y la otra mitad eran guerrilleros y jugábamos a
a la revolución social en la casa. Yo estudié en el Instituto México, que era una escuela marista, en donde, en primer lugar, creo que un tema importante es que era de puros hombres. A mí me hubiera gustado desde niño haber tenido la posibilidad de vivir en una escuela mixta, ¿no? Era una escuela que ahora ya, cuando menos en preparatoria, ya es mixta, no sé si en primaria y secundaria. Con una buena educación, una educación académica, digamos, rigurosa, disciplinada. Escogí la UNAM para estudiar la universidad y me gustó mucho ser egresado de la UNAM. Conocí a muchos amigos que conservo. Una vez titulado por la UNAM, Esteban continuó su preparación en una de las instituciones más prestigiosas de Europa, la Universidad de Cambridge. Aquellos años de especialización fortalecieron su pensamiento crítico sobre la realidad del país. Ya me fui casado y digamos, en términos económicos, la beca era muy parecido a mi familia. Te daban para lo que necesitabas y para nada más, ¿no? Entonces, recuerdo que en el cuarto que yo rentaba había unos ceniceros y pues yo no fumaba, ¿no? Ni mi esposa. Y entonces, cuando invitábamos amigos y eso, a veces necesitábamos algún plato adicional, pues estaba el cenicero, ¿no? Entonces, comprábamos exactamente la rebanada de jamón para los días que íbamos a comer. No podíamos comer una rebanada más. Fíjate que yo cuando llegué a la maestría pensé que me iba a permitir pues vivir en Inglaterra, ¿no? Y que iba a poder ir a museos y conocer ciudades y gente. No, te traían estudiando, pero todo el tiempo, sin parar. En un sistema totalmente distinto, ¿eh? Yo fui un buen estudiante en México porque me daban el libro de texto y me leía el libro de texto y me lo aprendía de la primera hoja. Si me preguntabas casi cuál fue el tiraje de esa edición, hasta eso leía, ¿no? Al final del libro. Y en Inglaterra eso es una cosa totalmente distinta. Por ejemplo, una materia para un trimestre, me llega la bibliografía y eran 700 libros. Entonces yo salí corriendo del salón espantado y le dije a mi tutor, le dije, voy a reprobar. Y me dijo, ¿por qué? Porque yo no puedo leer 700 libros en 3 meses. Y me dijo, ¿quién te dijo que leyera 700 libros? Aquí está la bibliografía. No, esa es la bibliografía. Escoge el libro que te interese. Y del libro que te interese, escoge los capítulos que te interesen. Y de los capítulos que te interesen, escoge las partes que te llamen la atención. Y consulta 30, 40 libros. Pues me estaban hablando en chino. Yo no había desarrollado la capacidad de discriminar qué me interesaba. Mis usos y costumbres eran otros, ¿no? Y eso me ayudó muchísimo a aprender a discriminar y a ser selectivo y a buscar lo que realmente es la pulpa, la esencia de las cosas, ¿no? Y no irte por el libro de texto, ¿no? Terminé la maestría, me regresé a México. Desde entonces había decidido trabajar en el sector público. Yo pensaba que quería incidir precisamente en lo social, quería incidir en que México fuera un país más equilibrado. Al regresar, Esteban Moctezuma nos hablará sobre su faceta como funcionario público y sus logros al trabajar por los demás. A su regreso a México, Esteban se enfiló en la administración pública y su compromiso en sus distintos cargos le valió un constante crecimiento político. Como muchos priistas, Moctezuma Barragán también fue marcado por el carisma y gran sensibilidad de Luis Donaldo Colosio. Mi primer trabajo es en una dirección general, se llamaba Dirección General Coordinadora de la Programación Económica y Social, que dirigía un gran economista, Leopoldo Solís. Y empiezo a trabajar con Luis de Pablo, que pues también le dedicó toda su vida al servicio público y que fue un tutor importante en mi vida. Yo en aquel entonces trabajaba con Francisco Labastida. Él fue gobernador de Sinaloa y un gran gobernador, lo quieren mucho en Sinaloa precisamente porque dejó una gran obra.
y trabajaba con él allá en Sinaloa, y ahí conocí a Luis Donaldo Colosio. Y después Luis Donaldo Colosio me pidió que me viniera a trabajar con él aquí a México. Fue cuando regresé de Sinaloa. Pues Luis Donaldo era un político, llamémosle así, moderno, ¿no? Luis Donaldo sin duda representaba a un PRI moderno, un PRI nuevo. Entendía muy bien al viejo PRI, se podía comunicar con ellos, no había ahí una ruptura, digamos, generacional. Y sin embargo, él proponía cosas, en la campaña de la Bastida, por ejemplo, fue la primera vez que se usaron urnas translúcidas, ¿no? ¿Cómo te enteraste de la muerte de Luis Donaldo? Estaba en México el primer ministro del Canadá, Ronnie, y nos habían invitado a una recepción con él y estábamos esperando que llegaran él y el presidente y en ese momento nos dijeron acaban de matar a Luis Donaldo. Y realmente, bueno, en primer lugar, pues una gran tristeza personal, ¿no? Éramos amigos de él, lo conocíamos muy, muy bien. Obviamente pensé que iba a cambiar la vida de todos porque pues era una cosa dramática lo que estaba sucediendo, pero hacia dónde se iba a encaminar el futuro político del país, pues era algo totalmente incierto, ¿no? Trabajé con Ernesto Zedillo, él era secretario de Programación y Presupuesto, fui su oficial mayor. Y luego en educación también fui oficial mayor de la Secretaría de Educación. Y ahí, por ejemplo, nos tocó hacer una transformación bárbara de la educación. La reforma de 1992 ha sido la reforma más profunda que ha tenido el sistema educativo mexicano, ¿no? Es fama que no era fácil trabajar con Zedillo. Era un hombre muy claro de ideas, difícil de hosco, digamos, de trato, ¿no? Yo no tuve problema en trabajar con él, siempre me dejó trabajar. De alguna manera, yo era un operador que le era muy útil a él, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Porque, por ejemplo, hablábamos de la reforma educativa, ¿no? Y a la hora de ir a hablar y negociar con el sindicato, el que se iba con el sindicato a negociar era un servidor, ¿no? Y recuerdo cosas interesantes, por ejemplo, entonces se hablaba de descentralización educativa, un proyecto que no pudo llevar a cabo ningún otro secretario, o sea, no lo pudo llevar el anterior, que fue Manuel Bartlett, no lo pudo llevar ni siquiera don Jesús Reyes Heroles. Y cada vez que me paraba yo frente al sindicato y hablaba de descentralización, era como aventarles gasolina hirviendo, ¿no? Muchas veces el gobierno tiene que entender que la historia de una organización, ¿no? La historia de una sociedad, va dejando, digamos, cuestiones ideológicas muy profundas, que el hecho de mencionarlas te impide realmente que haya comunicación. Yo cuando entro ya, por ejemplo, a la Secretaría de Gobernación y empezamos a impulsar cambios importantes para el país, pues lo primero que sientes es el fuego amigo, ¿no? Es la reacción de los intereses que estás moviendo. Traíamos una agenda de profundos cambios. Empezamos a impulsar la separación de la Suprema Corte de Justicia del Ejecutivo Federal, ¿no? Que en aquella época, pues quien nombraba a los ministros y quienes le daba instrucciones a los ministros de la Suprema Corte era el presidente. Y darle autonomía a la Suprema Corte. Luego crear el Consejo de la Judicatura. O sea, fue una transformación brutal. La autonomía de la Suprema Corte la trabajamos pues, en los primeros 2 meses del sexenio. Y fue algo muy criticado por el viejo PRI. A mí me llegaron a decir que cómo permitía yo y cómo impulsaba yo y cómo no le decía yo al señor presidente que estaba mal, de que el gobierno, el ejecutivo, el presidente perdiera un instrumento de gobierno. Entonces, ahí es donde te digo que había pues, muchas veces grandes reacciones ante cambios importantes. Yo siempre he dicho que los grandes cambios de México se hicieron en la época de Ernesto Zedillo. Y quien los disfrutó fue después Vicente Fox.
Un capítulo muy complicado que vivió como secretario de Gobernación fueron las negociaciones que tuvo con el EZLN durante el conflicto en Chiapas. Esta situación incluso le obligó a presentar su renuncia al entonces presidente Ernesto Zedillo. La opinión pública estaba absolutamente dividida. O sea, 40% de los mexicanos eran pro-zapatistas, 40% eran anti-zapatistas y 20% indecisos. El país dividido absolutamente con el tema, ¿no? Entonces iba a ser algo que de cualquier forma iba a afectar mucho lo que hiciéramos. Algo muy importante, creo yo, fue que el día, casi la primera noche del gobierno de Ernesto Zedillo, nos llamó al general secretario de la Defensa, Enrique Cervantes, y un servidor, y nos preguntó cuál era nuestra opinión sobre cómo resolver el conflicto armado en Chiapas. Y la opinión unánime fue que por la vía de la negociación y por la vía pacífica. O sea, no hubo en ese momento una expresión contraria a ello. Llego en un helicóptero y pues vamos 2 o 3 personas. Fui con Samuel Ruiz, que era el obispo de la diócesis, y así fue. El encuentro fue en Guadalupe, Tepeyac. Yo llegué en un helicóptero del ejército. Al bajar del helicóptero fue algo muy curioso porque había un grupo muy grande de indígenas rodeando el helicóptero y todos se lanzaron y me abrazaron y me dieron la bienvenida. Y yo no sabía si realmente era eso o si me estaban cateando, ¿no? Porque yo me iba a encontrar en 5 minutos con Marcos, ¿no? Mira, el encuentro fue muy fructuoso porque llegamos a un acuerdo que incluso le pusimos como nombre Pasos hacia la Paz. Y yo me ofrecía dar el primer paso, que era un repliegue de ciertos puntos, sobre todo en la Rainsar del ejército mexicano. Y el segundo paso lo daba Marcos con una reunión para la paz en donde íbamos a incluir a otros mexicanos de la sociedad civil y personas que tenían, digamos, que características de estar en la negociación. Y así fue, incluso después del primer paso que dimos, la declaración de Marcos fue: me amenaza el desempleo. O sea que iban las cosas muy bien. Y en medio de todo esto, alguien convenció al presidente de enviar al ejército a detener a Marcos. Yo presenté mi renuncia a la Secretaría de Gobernación porque no me parecía correcto lo que estaba sucediendo, no podía yo avalarlo. Pero curiosamente el presidente me dijo: no te vas y lo que quiero es que me ayudes a restablecer la negociación. Entonces me quedé y lo primero que hice saliendo de Los Pinos fue ir a ver a un gran mexicano, Alberto Castillo, a pedirle apoyo y que empezáramos a trabajar la reestructuración de esto. A Porfirio Muñoz Ledo, a Cuauhtémoc Cárdenas. Cuando volvamos, Esteban Moctezuma compartirá cómo fue su desenlace en la política mexicana. Tras 25 años dedicados al servicio público, Esteban Moctezuma Barragán decidió retirarse y ocuparse en labores altruistas. Este hombre, cuya más grande pasión es ayudar a los demás, encontró en Fundación Azteca la forma de combatir la desigualdad social. Se mencionaba mucho de que yo podía ser el candidato a la presidencia por el PRI. En ese momento en Chiapas había una desgracia enorme. Alrededor de 25,000 familias habían perdido su vivienda. Y yo recuerdo haber estado trabajando en la reconstrucción de la vivienda, porque estaba yo entonces como secretario de Sedesol. Y todo el mundo preguntándome si iba a ser precandidato o no. No les interesaba la vivienda, no les interesaba la gente, no les interesaban los perjudicados por el ciclón, sino les interesaba la grilla, ¿no? Y es un problema muy serio a veces de la política, que no solo se trata de hacer
trabajo de Estado, de gobierno, de obra, de servicio, de apoyo, sino también se trata mucho de invertir tu tiempo en la grilla. Y eso es complicado, ¿no? Sobre todo cuando tú sabes que si te esfuerzas, 100,000 personas van a tener hogar, casa, y si no, si te dedicas a la grilla, no. Entonces, en esa época yo decidí, por una parte, dedicarme a mi trabajo era Sede Sol, y en segundo lugar, yo veía muy claro que Ernesto Zedillo no me iba a impulsar como candidato, ¿no? Eso sí lo sentía, que de alguna manera, si yo me lanzaba, iba a tener una falta de apoyo y las cosas finalmente no iban a salir bien. Y todo lo contrario, en vez de estar trabajando en lo que me gustaba, iba a perderlo todo por una ambición, ¿no? Y decidí no hacerlo. Bueno, yo entré al gobierno por lo social y una vez que estuve fuera del gobierno quise seguir en lo social. Entonces, en principio dirigí una organización para la cultura del maestro mexicano y después me llamó Ricardo Salinas a trabajar en Fundación Azteca. Lo pensé mucho y me convenció un día que tuve una conversación con él sobre un tema específico de un programa y le decía yo, esto es complicado porque muchas veces si es de Azteca no lo apoya otra empresa y me dijo, no, en lo social tú haz las cosas aunque no les pongas nombre al niño, lo importante es que se haga. Ahorita tenemos ya 26 programas y tenemos Movimiento Azteca, tenemos el programa de orquestas sinfónicas infantiles en todo el país, ya son 13,000 niños que están tocando música clásica que hace unos meses no sabían. Ahorita todavía vivimos en la inercia de que la lectoescritura y las matemáticas es lo más importante y estamos apenas iniciando el conocimiento de que para la autoestima, para el trabajo, digamos, conjunto de los dos hemisferios cerebrales y para una serie de actitudes de sociabilización, por ejemplo, la práctica orquestal es algo fundamental, ¿no? Tenemos ya robótica, así como hay niños que están metidos en el arte, también tenemos niños que lo estamos impulsando en la ciencia y la tecnología a través de la robótica. Y muchos temas sociales. Limpiemos Nuestro México, por ejemplo, hablando de la basura, juntó como voluntarios para recoger basura a 8,5 millones de personas que se inscribieron en nuestra página. Entonces uno ve como desde una fundación de un grupo de empresas privadas que se vincula a otras empresas y a otras fundaciones y al propio gobierno, tiene también una capacidad importante de incidencia en temas concretos, ¿no? Como es la basura, como es, por ejemplo, la mortandad materno-infantil. Tenemos un programa de parteras profesionales para apoyar este problemón que tiene México. 14 economía a nivel mundial, la de México, ¿no? En nivel de mortandad materno-infantil, 109. Y estos programas, lo que buscamos aquí en Fundación es que se vuelvan una especie de programas piloto que después puedan ser masificables. O sea, nosotros queremos que las orquestas se masifiquen. Queremos que las parteras profesionales se masifiquen. Queremos que nuestro método de enseñanza, porque tenemos un método muy interesante que se llama Escuela Nueva, también se masifique. O sea, que seamos una especie de laboratorio social para que después, en alianza con el gobierno, esto pueda crecer a escalas muy grandes. A nosotros siempre nos educaron a que la vida era trabajo en sociedad, que uno encontraba su desarrollo individual en el otro. Y creo que eso es muy importante. ¿Qué sigue para ti? Quiero seguir creciendo en el tema social. Para mí es muy importante el hecho de que la parte de la sociedad más sana se fortalezca. Y sin duda es la sociedad civil organizada. Yo he soñado a México como un líder mundial de un desarrollo distinto. México tiene una característica muy importante y es que tiene toda la riqueza, la fuerza, el capital humano para entender lo que es el desarrollo económico y productivo. Y tiene también todas las carencias, la pobreza, las necesidades de una sociedad atrasada para saber lo que es precisamente la injusticia
y la desigualdad. Cuando estos Méxicos se integren, y se están integrando cada día más, vamos a tener en el México moderno la fortaleza de solucionar los problemas del México social. Y en el México social, la filosofía, llamémoslo así, de vida, para enseñarle al México moderno que no todo es producción. Entonces, esa amalgama de México cuando se una, creo que puede ser un país que le formule al resto del mundo soluciones y salidas al enorme problema que hay de un desarrollo tan desigual en el mundo entero, ¿no? Uno se ve en el espejo y ve que el tiempo pasa, ¿no? Que la experiencia es algo mucho más importante de lo que se le valora. No me atormento con lo que hubiera podido haber sido y no fue, ¿no? Porque igual si agarras otro camino a lo mejor ya estarías muerto. Si agarras otro camino a lo mejor serías otra persona. Yo siento que en las decisiones que he tomado en la vida he rescatado mi esencia y eso es lo que me mantiene satisfecho de haberlo hecho. Esteban Moctezuma Barragán es un hombre maduro que con la misma pasión que desempeña su trabajo da su mejor esfuerzo con su otro gran tesoro, su familia. Agradezco su compañía esta noche y lo invito a la próxima emisión de En Corto, donde platicaremos con otro personaje que con su generosa labor está moviendo a México. Hasta la próxima.